7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos entonces con Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, integrante del equipo periodístico de Diario El Comercio que fue asesinado en la frontera norte. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, gracias por atender nuestra invitación en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Te saludamos Alexis Moncayo, quien te habla, Licenia Espinel. Es verdad que se desclasificaron los documentos relacionados a este lamentable suceso que todavía no logra una resolución y un esclarecimiento adecuado sobre quiénes fueron los responsables del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, entre ellos de tu hermano Paul Rivas. Buenos días. Buenos días, Alexis y Licenia, y a toda la ciudadanía que escucha este prestigioso programa. Pues yo no sé qué en realidad vive el presidente Moreno, y lo mejor es hablar con papeles. En este papel de la CIDH, un informe de la CIDH, en las recomendaciones, en la número 336, párrafo 336, indica: es indispensable desclasificar la información en poder de Fuerzas Armadas de ambos países sobre operativos de la zona durante el secuestro y labores de inteligencia o de investigación para dar con el paradero de las víctimas secuestradas. Un párrafo anterior dice: queda pendiente que los estados cumplan con una serie de medidas de recopilación de información y desclasificación de documentos de manera sistemática. Si el informe de la CIDH menciona que no se ha entregado, más allá de lo que podamos decir nosotros como parte de las víctimas, pues entonces ¿en qué realidad vive el presidente al mencionar que se ha desclasificado? Tal vez en su mente está el famoso audio que se filtró en diciembre del 2018, donde rápidamente sí salió a desclasificar, como está en el documento que ellos mismos emitieron, la desclasificación, que habla de la desclasificación del texto completo de lo que declaró el presidente. Y él mismo dice en esa declaración: nosotros habíamos cumplido a cabalidad con todos los compromisos que habíamos acordado, es decir, que tenían comunicación directa con alias Guacho, o sea, ya habían acordado entre ellos. Entre esos, la desmovilización de tropas temporalmente y acelerar los procesos judiciales. Las tropas temporalmente. Tenemos un informe también de la CIDH donde indica que las Fuerzas Armadas de Colombia sí hicieron operativos. Tenemos investigaciones periodísticas donde indican cómo una fuerza extranjera ingresó a nuestro territorio, autorizado por quién, no lo sabemos, y operó desde aquí conjuntamente con el GIR. No sé de qué desmovilización habla. Y acelerar procesos judiciales, donde también a través de las investigaciones periodísticas, el famoso doctor Wilson Toainga del Comité de Crisis, hoy fiscal subrogante, indica que también fue parte que estuvo a cargo de de los tres que querían hacer el canje en ese entonces, indica justamente que se fijó fecha para hacer un proceso abreviado, que es de lo que hablan, quisieron hacer un proceso abreviado para que llegue a culminar toda esta fase judicial y se pueda realizar un canje, porque querían cumplir con la ley. En esa cuestión rápida que vivíamos, querían cumplir con la ley. Entonces ahí habla que el 5 de abril fijan la fecha para hacer la audiencia del proceso abreviado, que estaban todos de acuerdo. Y fijan 3 semanas después, para el 18 de abril. O sea, vean la prontitud con la que querían hacer la celeridad las cosas. Fijan una audiencia para 3 semanas después, del 18 de abril, sin considerar que el mismo doctor Toainga, días antes, anula este proceso de proceso abreviado a estos 3 y luego nuevamente lo reactiva. ¿Con qué criterio? No lo sabemos. Es decir, que la unidad judicial informó que estaba saturada, que por eso fijó para el 18 de abril. Esa es la prontitud de algo sensible que estaba pasando en la región y en el país. 18 de abril, hola Ricardo, un abrazo, un gusto poder conversar contigo a los tiempos. 18 de abril, eso quiere decir 11 días después de la fecha en la que, según las investigaciones, ocurre el asesinato, que me parece que lo fijan el sábado 7. Oficialmente lo fijan el 13, pero nosotros tenemos evidencia que es el 7, porque hay mucha evidencia en la cual cuestiona. Por eso es que el día 9 el ministro Navas sale a decir: no estamos negociando. Rápidamente, para un poco ya ir cubriendo y preparando todo el escenario. El terreno. Exactamente, de las fotos que se filtraron y todo ese proceso que se vivió. Y ahora, ¿tú cuánto crees tú, Ricardo, que esa operación militar de la que hablaste hace un momento, ¿no? Del ejército colombiano,
y la publicación de los medios colombianos también que alertaban de una supuesta liberación de Javier, de Paul y de Efraín. ¿Cuánto crees que influyó eso, tanto la operación militar como las publicaciones, como para que ellos en el intento de fuga terminen tomando la decisión fatal? Bueno, mira, el intento de liberación es algo que debe investigar la Fiscalía porque no se encuentra claro. Existen evidencias de que se quiso liberarlo, pero parece que en el lado colombiano y en el lado ecuatoriano, no sé, a altas autoridades o quienes, no les interesaba que salgan libres. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que investigar. Suponemos muchas cosas, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo no va a influir las operaciones militares cuando a través del informe de medicina legal se indica lo contrario a la tesis de los estados de Colombia y Ecuador, que dice que fueron ajusticiados? Ajusticiados quiere decir que fueron arrodillados y descargaron sus tiros sobre ellos. Resulta que el informe de medicina legal dice que esto no es cierto, que ellos fueron muertos en movimiento, y la dirección balística o el análisis balístico dice que la dirección de las balas fueron de abajo hacia arriba. ¿Qué suponemos esto? Que esas incursiones militares justamente incidieron en la muerte de ellos por el movimiento constante que tenían y que eso lo conocen. Pero la Fiscalía no quiere investigar nada de eso, ¿no? Y volviendo al audio que decía el famoso presidente Moreno, donde la dignidad de un país está por sobre la vida de una o varias personas. Y eso está en el documento oficialmente, que eso circuló en redes, eso no es nada oculto. Por lo tanto, ¿de qué desclasificación estamos hablando? Más allá de que hemos vuelto a pedir la desclasificación de documentos. ¿Qué documentos les entregaron? Porque la declaración de ustedes, Ricardo, tanto tuya como de Yadira, en la que ustedes decían a nosotros en esa famosa desclasificación, que no fue tal, nos entregaron simplemente notas de pesar. O sea, no les dieron ningún documento. No, importante. Mira, un ejemplo bien claro, y yo siempre hablo con papeles. Aquí están los documentos que se entregó las Fuerzas Armadas del Ecuador. Fuerzas Armadas. Aquí está señalado el traslado de un documento de un escritorio a otro, numerado por ellos. Aquí está el documento, donde el documento dice: remito el informe elaborado por el Comando Conjunto con fecha 11 de mayo del 18 para describir las actividades y acciones realizadas en Frontera Norte. Otro documento secretísimo es el traslado de un escritorio a otro, de ese otro papel que acabo de leer. No puedo creer. Otro documento así muy secreto es la entrega de información, remitir el informe presentado por el jefe de destacamento naval, donde incluye el paso de ellos y la bitácora. Otro informe, otro traslado de un escritorio a otro. Aquí viene la cronología que todos sabemos, el bombazo del cuartel de policía, todo lo que pasó. Para ellos es sumamente secreto cuando todo salió en los periódicos públicos. Y aquí dice secreto, Armada del Ecuador. Clarito. ¿Qué dice? A las 9 de la mañana autorizaron el paso, los nombres de ellos, la camioneta. Datos públicos. Datos públicos. Y es secreto. Secreto de Estado. Las fotos. Ahí está. Secreto. Cédula de identidad. Secreto. La bitácora. Señores, ¿dónde están los secretos? Eso el presidente de que él pidió que se desclasifiquen, que se abran los archivos, era para que cojan un archivo cuyo contenido ustedes no lo conocen porque se pasó un documento de un escritorio al otro, pero el contenido de ese documento que se trasladó de un escritorio a otro y de otro a otro, ustedes nunca lo conocieron. Un informe hay incluso ahí en los documentos que acabo de enseñar con terminación 666, que ni siquiera está adjunto y lo ponen. O sea, es más, cometen hasta errores. Y el otro es el que les acabo de informar, pidiendo la bitácora, el pase de ellos y la descripción de las operaciones, es decir, que ellos elaboraron el documento para poder presentar acá. Entonces, eso las Fuerzas Armadas, eso es lo más secreto que han entregado, imagínense, estoy demostrando con papel. Y luego acá, claro, está todita incluso al azar, cojo un papel y dice las condolencias del gobierno de Chile. Así, podemos coger al azar otro papel, fechado por ellos mismos, 053, condolencias de la República de El Salvador. Otro papel, la de Cuba.
Entonces, pura condolencia. Entonces, eso es muy secreto para el Ecuador, imagínense. Ricardo, con otras cosas. Yo lo que el gobierno de Lenín Moreno y todos sus funcionarios encargados de seguridad y demás, lo que han hecho es, a ver, ojo, tú sabes y conoces muy bien cuál es mi posición con respecto de lo que sucedió con Paul y con los otros dos compañeros. Así es. Y nosotros hemos sido de los que hemos acompañado siempre a sus familiares y tú con Yadira a la cabeza, y igual lo propio con el papá de Javier. Pero yo no interpreto esto de otra forma que una burla. Yo no sé cómo lo interpreta Ricardo Rivas, pero para mí el gobierno de Moreno se ha burlado de ustedes y lo peor de todo es que se ha burlado del dolor que provocó lo sucedido con sus familiares. Así es, mira, me van a disculpar, pero para mí es un cinismo total por parte del presidente. Yo en un tuit incluso lo puse, la falta de sangre en la cara para poder enfrentar una situación de estas y seguir afirmando una mentira que espera que se transforme en verdad. Pero no es posible que se juegue con el sentimiento, con la situación, la sensibilidad de no solo de las familias, sino lo que espera la ciudadanía. He ahí, cuando se habla una mentira sistemática, yo lo puse, un 6% de credibilidad de un gobierno que no ha hecho absolutamente nada, y refiriéndome a este caso. ¿Dónde está? Yo tengo aquí incluso datos donde el presidente es informado de esta situación de secuestro 10 días después, que les informan entre el 3 y 4 de abril, y lo informa el ministro Navas. Es decir, miren la sensibilidad con que se trató, toda la información se guardaba. ¿Por qué? Algo debe haber oculto que a ciertas autoridades no les interesaba que siga generándose esta situación. Y eso es lo que hay que investigar y no se quiere investigar. Entonces, ¿de qué sensibilidad hablamos con un presidente que sigue insistiendo en algo que no lo ha cumplido? Y él lo sabe. Nosotros hemos pedido incluso la reunión para que se cumplan las recomendaciones de la CIDH. Lo pedimos a la ex ministra María Paula Romo desde el año anterior, marzo del año anterior. Ha pasado todo el año y sin embargo no lo han hecho. Sé que se reunieron entre ellos y lo único que decidieron es que ese informe de la CIDH no es vinculante. Entonces, como no es vinculante, olvidémonos. Eso ha dicho el gobierno. Entonces, imagínate, ¿cómo puede ser que un país, por el hecho de que un informe no sea vinculante, nos olvidemos totalmente de un caso sensible y no querramos llegar a la verdad? Eso es faltar a los derechos humanos, porque esto recuerden, no es un secuestro extorsivo, no era dinero, era político por las demandas que existían y por lo tanto el gobierno, el Estado, está dentro de cumplir estas exigencias que se pedían en ese entonces y por eso tienen la responsabilidad. Más allá de dejar pasar a la zona de peligro tremendo que se vivía, que no fueron capaces de transmitir a toda esta información sensible, a todos los comunicadores o medios de comunicación para decir la verdad, lo ocultaron. Y ustedes que lo han vivido saben y conocen que esto no fue no se dio a conocer. Por lo tanto, iban los medios de comunicación para generar noticia sin saber a lo que se exponían. Esa es una responsabilidad del Estado que tiene que asumirla como tal. Más allá de querer implementar una teoría del secuestro o una teoría de un gobierno para salvar responsabilidades de que no fue en Ecuador, fue en Colombia, el de Colombia no, que fue en Ecuador, y que no, que la camioneta apareció en el poblado mágicamente de Mataje cuando nosotros se nos informó que estaba en la carretera. Y entonces hay que hacer todas las cosas para implementar la teoría del caso del gobierno que quiere defender. Señores, cuando hay una verdad se la dice y hay que asumir la responsabilidad y las consecuencias de las inacciones o de las omisiones que se dieron. Eso es ser frontal y eso es asumir un liderazgo, sobre todo en un presidente que está por salir y que poco o nada le ha de importar porque de pensar que en mayo se va y de aquí ya no pasó nada. Ricardo, ustedes puede sonar inútil, ¿no? Todavía tienen como más o menos 5 meses de gestión la actual administración gubernamental. ¿Ustedes van a insistir en esta desclasificación real, auténtica, verdadera de los documentos relacionados con este caso o van a esperar a que asuma la nueva administración para ver si de allí obtienen una respuesta más positiva, una respuesta ya en la práctica que se concrete en la desclasificación de esta información? Bueno, nosotros seguimos insistiendo, se creó una veeduría
donde incluso el Consejo de Participación Ciudadana ya emitió un informe exhortando a que se desclasifique la información a las entidades correspondientes. La Fiscalía ha pedido 2 o 3 veces lo mismo. La Asamblea Nacional, todo el Pleno exhortó al presidente que se desclasifique. No quieren desclasificar. Nosotros vamos a seguir insistiendo, pero ya se van. Y si no lo han entregado los documentos, lo haremos con el nuevo gobierno o haremos las medidas correspondientes, pero tienen que asumir y los llevaremos a las instancias que sean pertinentes debido a la omisión y a la falta de tacto y sensibilidad que este presidente Moreno ha tenido con respecto a este caso, porque ni siquiera ha dado la cara para reunirse, ni siquiera los ministros que han querido reunirse. No sé, vuelvo a repetir, más allá de que no es vinculante un documento, pues no lo sé por qué razón no dan la cara y enfrentan una situación al toro por los cuernos, se dice, ¿verdad? Vulgarmente. Pues eso tiene que hacer el gobierno, enfrentar. Ricardo, ¿cuántas veces ustedes se han reunido con el presidente Moreno? Durante la etapa que duró el secuestro y en adelante, o sea, hasta el sol de hoy, ¿cuántas veces se han reunido con el presidente? Nosotros nos reunimos el 10 de abril, una sola vez, y a petición de los familiares, exigiendo a los asesores que lo hagan. Y eso lo voy a sacar en un libro que estoy escribiendo, cuál fue la razón por la que accedió el presidente Moreno a recibirnos. Imagínense, accedió a recibirnos el 10 de abril. Es la única vez donde, mirándonos a los ojos, nos dijo que estaban haciendo todos los procesos judiciales para realizar el canje de las 3 personas que pedían alias Guacho, y que iban a agotar todos los esfuerzos necesarios para conservar su vida. A esa fecha nosotros presumimos que ya sabían que estaban muertos, ya fueron asesinados. Y la segunda vez que le vi, ni siquiera nos reunimos, le vi, es cuando nosotros regresamos de la Cumbre de las Américas en Lima en el mismo avión presidencial. Es decir, ni siquiera cruzamos palabra durante todo el viaje. Esas son las 2 ocasiones que he podido tener una reunión directa con él, más allá de todo lo que ha sucedido. Pero sin embargo, sí nos llama la atención con qué facilidad de palabra se sale a decir que estos documentos han sido entregados cuando les acabo de demostrar con documentos que esto no ha sido realizado. O sea, ¿que no les entregaron a los familiares? Y si no les entregaron a los familiares, ¿a quién les entregaron? No, yo soy como parte de las víctimas, parte del proceso de fiscalía, y puedo indicar que nunca se han entregado. Tengo acceso a los documentos que han pedido, solicitado, para que las Fuerzas Armadas, Ministerio de Gobierno, etcétera, deban entregar estos documentos, y simplemente no han contestado, no lo han hecho, a pesar de que hay una ley en nuestro país que exige que todo oficio sea contestado dentro de un periodo, no recuerdo si es 10 o 15 días, sin embargo no lo han hecho. Es decir, aquí se hace lo que el ministro lo quiere y no hay nadie que ponga control. Más allá de que la Fiscalía incluso no quiere investigar, porque es un caso que le afecta directamente a la imagen de un gobierno que ya está de salida y que tiene una credibilidad muy baja. No quiere investigar porque, imagínense, si ellos mismos desclasifican una información de un audio y la desclasificación le sigue afectando a todo lo que dice, imagínense lo que habrá después. Eso es lo que no quieren sacar a relucir. ¿Por qué crees tú, Ricardo, que la Fiscalía actual no quiere investigar el caso de lo que ocurrió en la frontera con Paul, con Javier y con Efraín? Porque le afecta directamente al gobierno, porque tomaron decisiones equívocas. ¿Son cómplices? Ya, imagínense, habría que preguntarle al doctor Wilson Toainga, miembro del Comité de Crisis, cuál fue el accionar cuando en el Comité de Crisis se nos indicaba una cosa y resulta que meses después, han sido otras. ¿Qué le interesa a la Fiscalía? Hemos visto juicios o audiencias de caso Bonos, Arroz Verde, que con celeridad lo hicieron, más allá del tinte político, que no tiene nada que ver esto, pero lo hicieron con una celeridad tremenda. Así me gustaría también que estos casos lo hagan. Hay casos que están para el olvido, fueron mandados a Derechos Humanos, nos cambiaron hasta la fiscal. Teníamos una fiscal que comenzó a llamar a las autoridades a agilitar todo este proceso. Efectivamente se movilizó, pero como era buena, le tuvieron que cambiar. Entonces ahora nos mandaron un fiscal que nunca ha tenido un caso y que sirvió ahí que cubría los turnos de los fiscales que no podían ir a las audiencias. Nos mandan un fiscal que hasta la fecha ya va a cumplir 1 año y no se ha pronunciado. Sigue estudiando el caso. Tenemos el fiscal más estudioso del país. Sigue estudiando el caso. Eso es increíble en nuestro
país, ¿se dan cuenta? O sea, no es posible. Hasta ahora ni le conocemos y se escuda en que la fiscalía dice, como no me han entregado los documentos, no podemos avanzar en la investigación. ¿Se dan cuenta qué tipo de fiscal tenemos? O sea, es decir, que no existen otras líneas de investigación en las que nosotros podemos abrir más allá de depender de un documento. ¿Por qué nos llamamos al mismo general, ex general Aguirre, que era director de la DGI, que tiene mucho que decir con respecto a esta incursión de esta fuerza extranjera? ¿No es cierto? Pero no, ni siquiera le tenemos en el radar. Ni siquiera tenemos al ex ministro Navas. ¿Por qué no averiguamos? Ahí también existen investigaciones periodísticas como el caso Sobornos, Arroz Verde y todo eso. Pero aquí no nos conviene. ¿Por qué? Porque aquí dice muchas verdades que están documentadas. Pero entonces no, aquí sí no, la investigación periodística no vale. No es judicial, no es oficial. En los otros casos sí. Eso nos llama la atención. No se juzga o se emite criterios más allá de juzgar. No se emite criterios con la misma celeridad o con las mismas condiciones que en otros casos. Y eso es increíble ver. Pero hay investigación periodística más. Ya se me vino el nombre del libro, Viajes sin retorno, se llama el libro que escribieron este equipo de periodistas conformado por miembros de Colombia y de Ecuador, en donde está la colega María Sol Borja. Más allá de ese, que me parece que es el más completo y que no tiene ningún tipo de sesgo, porque repito, el otro libro tiene una carga ideológica en contra del anterior gobierno, la mitad del libro Rehenes es en contra de Correa y no tiene nada que ver con lo sucedido en la frontera y el secuestro y el asesinato de los colegas. Pero ese libro, por ejemplo, Ricardo, esa investigación periodística de Viajes sin retorno, bien podía haber sido utilizada, ¿no?, para las investigaciones y podría haber sido de muchísima utilidad para el fiscal, ¿o no? Pero por supuesto, si nosotros le hemos mandado oficios en su debido tiempo, donde hemos solicitado que se incorpore las investigaciones periodísticas a este proceso, pero ellos no han querido dar paso. La misma CIDH menciona de las investigaciones periodísticas que deben ser incorporadas porque existe muchísima información donde se comienza que ya incluso son públicos los famosos chats del mayor Saldumbide, el mayor Saldumbide. Son toditos los chats que ya son públicos, como ya desde enero se conocía las demandas y toda esa cuestión. Y de ahí pasan ese chat a otro policía y se rompe la cadena de comunicación y sí, pero, ¿no? Sí, pero en todo este proceso hay algo que no se dice, que presentan los chats, todo está en fiscalía, pero lo que no presentan a fiscalía son los chats del 26 y 27 de marzo, que es donde se inicia el secuestro. ¿Por qué? Habrá que preguntarle, y eso nos llama a la fiscalía a que indique. O sea, hasta ahora no tenemos respuesta de las famosas huellas dactilares que se encontraron en el vehículo, porque en ese entonces no había presupuesto para los reactivos. Entonces ya pasaron 2-3 años y seguimos sin presupuesto. Sabemos que tenemos una pandemia, pero imagínense. Tampoco hay la desclasificación de equipos tecnológicos que se confiscó en el allanamiento a la casa de la mamá de Guacho. ¿Por qué? No sabemos. Necesitamos un hacker, nos dijeron a nosotros una vez. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar el hacker. Me dijeron, sí, es que nos pueden ayudar colaborando. O sea, somos somos víctimas, pero también tenemos que ayudarles a buscar, porque ellos no tienen una visión clara de cómo conseguir las cosas. La CIDH ofreció incluso poner dinero para contratar, ya que no tiene dinero, pobrecita la fiscalía, a contratar. Ricardo, ¿crees tú que este nulo avance en las investigaciones o este poco deseo de esclarecer los hechos en torno al asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio tenga que ver con que posiblemente muchas de estas personas, jefes militares o policiales involucrados en esta situación, que de acuerdo a las investigaciones periodísticas dicen que podrían estar involucrados en este tema, en acciones y posiblemente irregulares, todavía están en funciones y no les conviene sacar a la luz esa información? Mira, este caso es la punta del iceberg, que luego comenzaron a salir muchas cosas. Recuerden ustedes que después se encontró una base militar en la cual se transportaba o se iba la droga, se encontró ahí, lamentablemente permeada las Fuerzas Armadas, lamentablemente permeada la Policía Nacional en la parte de Sucumbíos. Se encontró tráfico de armas que pasaban de Perú a Ecuador, tráfico de municiones donde estaban involucrados tanto la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y salía nuestro famoso ministro de Fuerzas Armadas a decir que están ya identificados y solo eran 2 personas de rango menor. Qué raro, solo los de rango menor. O sea, la mitad para arriba no hay nadie que esté involucrado. Yo sí creo
que en la actualidad todavía existen personas que están involucradas y son parte de este gobierno de justamente de estar metidas en este narcotráfico, en este tráfico de armas, en toda esta situación que se ha generado y que lamentablemente por eso no se da paso. Yo mencioné al inicio de esta entrevista, esa es una de las situaciones por las cuales a nadie de ellos les interesaba que salgan con vida de este secuestro. ¿Por qué? Se corrieron muchos rumores, y vuelvo a repetir, rumores, donde se indicaba que ellos tenían información o les habían dado información de autoridades o personal de Fuerzas Armadas o policía que estaban involucradas en todo este proceso, debido a que, si ustedes recuerdan, alias Guacho estaba bien molesto porque no le dejaban pasar su droga por todos estos caminos y no habían cumplido con los compromisos que habían asumido algunas autoridades con respecto a dejar pasar o cese de la vista gorda. Por lo tanto, a mucha gente no le interesaba que salgan con vida, como efectivamente fue. Tal es el caso que el presidente Moreno también en entrevista el día de ayer menciona que fue muerto alias Guacho y que al gobierno ecuatoriano le interesaba estar con vida. ¿Cuándo eso es falso? Si ellos mismos autorizan o quien autorizó a que la fuerza extranjera opere desde aquí para que le maten a Guacho, es porque no les interesaba cogerle con vida para que pueda declarar lo que él sabía. Y ahí sí nos veíamos en una situación confrontante entre los gobiernos de Colombia y de Ecuador. A ninguno de los dos estados les conviene, más allá de lo que han hecho o han dejado de hacer en una frontera que simplemente sirve para las fotos o firmar convenios que no se cumplen. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por lo doloroso que todavía representa esta situación y que siempre va a representar para ustedes, por habernos compartido la información que tú dispones y sobre todo la reacción que sentimos todos en realidad, pero más profundamente obviamente los familiares ante ese tipo de afirmaciones por parte del presidente de la República. Muchísimas gracias, Ricardo.